Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día de la resurrección del Señor, hoy día de Pascua, dándole gracias a nuestro Dios, voy a compartirles la palabra de Dios. Un día muy especial, un día en el que tenemos que estar muy felices porque se conmemora, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un año más en que nosotros estamos con vida y hay que agradecer a nuestro Dios, hay que agradecer a nuestro Padre Santísimo que nos dio a su Hijo para venir al mundo y morir, pero a la vez resucitar por nosotros y enseñarnos de que nosotros también, al igual que Él, vamos a gozar de esa patria eterna. Voy a comenzar, mis hermanos, hoy día a compartirles la palabra de Dios. Voy primeramente a recitar el Salmo, luego voy a hacer una pequeña oración, voy a leerles la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y le vamos a pedir a nuestro Señor en nuestra oración que nos inunde de su amor, que nos dé su espíritu para entender el mensaje y que hoy día, que es tan especial, le pidamos al Señor que nos siga dando ese espíritu de amor y de valentía para seguirle sin mirar atrás. Que así como vamos, mis hermanos, trabajando en su servicio, sigamos haciéndolo con todo el corazón. Voy a comenzar pues en este momento a recitar el Salmo, y el Salmo responsorial es el número 117 y dice así, si gusta repetir después de mí: este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, por un día más que nos has concedido de vida. Gracias por darnos la enseñanza, Señor, por traernos a nuestros corazones la alegría de seguir viviendo, la alegría, Señor, de que un día, si nos mantenemos firmes en tu amor, estaremos contigo por una eternidad. Gracias, Señor, por darnos la esperanza de seguir aún, Señor, viviendo con ese deseo, con ese entendimiento, Señor, que tú nos has dado, para que te sigamos, Señor, los pasos y sigamos, Señor, haciendo tu voluntad. No detenernos, Señor, sino seguir trabajando, porque en ti, Señor, encontramos toda la sabiduría y todas las enseñanzas que en ninguna persona o de ningún otro método nosotros podemos encontrar. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor y bondad que has tenido para traernos tu amor a través de la resurrección. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, gracias por transmitirnos siempre el amor de Dios y por transmitirnos lo que tenemos que enseñar a los demás. Que seamos buenos discípulos, que seamos como esos apóstoles del Señor, que como ellos estuvieron esperando tu venida para que ellos fueran transformados, para que ellos fueran bien listos como unos soldados a enseñar la palabra de Dios. Así también tú, bendito Espíritu, transforma nuestros corazones y nuestras almas para vivir siempre trabajando y haciendo la voluntad del Señor, a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él nos ha enviado a todos los rincones del mundo para transmitirles el mensaje que Él quiere que se enseñe a todos nuestros hermanos y hermanas donde quiera que ellos se encuentren. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque a través de ti es que recibimos toda la sabiduría, todo el entendimiento y todo lo que hemos aprendido. Madre Santísima, te pido también en este día tu intercesión. Te pido nos sigas, Mamita María, llevando nuestras peticiones ante nuestro Señor, para que seamos bendecidos todos los días de la vida y sigamos, Mamita María, en tu caminar, caminando así como caminaste junto a Jesús, junto a los apóstoles, y estuviste también en esa espera, para que así como ellos se inundaron y tú junto con ellos, Mamita María, del Espíritu Santo, también seamos inundados de Él. Y en todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
Pues bien, mis hermanos, en este momento voy a compartirles la primera lectura de hoy día domingo, día de la resurrección del Señor. La primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34, y luego vamos a seguir del versículo 37 hasta el 43. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos ya a Pedro, mis hermanos, ya lleno del Espíritu Santo, con palabras venidas del Espíritu y de nuestro Señor Jesucristo. Como en aquellos días, ellos se atrevieron, mis hermanos, a predicar la palabra, porque Jesús para eso los había escogido, los había hecho aparte para que ellos fueran sus discípulos y fueran a enseñar su palabra a todos los lugares de la tierra. Dice que en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: ¿Saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan? ¿Cuál era el bautismo, mis hermanos, que Juan el Bautista llevó a todo el pueblo judío? Que dejaran sus pecados, que dejaran toda su maldad y se acercaran a Dios y recibieran el bautismo. Ese bautismo que Juan daba era para una conversión, para abrir el camino al Señor, para que cuando Él viniera, ya ellos pudieran recibir el fuego del Espíritu Santo a través del bautismo de Jesús. Estas personas a las cuales San Pedro y todos los demás apóstoles fueron a enseñar, mis hermanos, alrededor de todos los pueblos judíos, todos aquellos rancheríos, como cuando nosotros vivíamos en nuestro país. Recordamos que en nuestro país hay mucha ranchería, hay muchos pueblos muy pequeños, y en todos esos pueblos yo recuerdo, ¿verdad?, que no había quien nos enseñara de la palabra de Dios tal y como debe de ser. Había un sacerdote para muchos pueblitos, y se imaginan, la enseñanza, mis hermanos, de una manera o de otra, fue llegando a nuestras vidas. Y recuerdo también que en aquel tiempo, cuando nosotros íbamos al catecismo, cuando íbamos a que nos enseñaran de la palabra de Dios, en realidad no teníamos abierto el corazón, solamente pensábamos en jugar, éramos muy pequeños, pero había personas que tenían abierto su entendimiento y su corazón para enseñarnos. Y a eso, mis hermanos, también a nosotros Dios nos ha llamado, para que vayamos y enseñemos hasta los últimos rincones de la tierra. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, eso era lo que decían los profetas. Ellos decían que hasta en las islas, en los lugares más remotos, llegaría el mensaje de Dios, la palabra que tendría que ser enseñada a todos, la buena nueva. ¿Cuál es esa buena nueva? ¿Qué es lo que se conmemora hoy en la Iglesia Católica? La resurrección del Señor. Ni más ni menos que eso, mis hermanos. Lo más importante del católico. Todo lo que nosotros hemos aprendido, tenemos que plasmarlo en nuestros corazones. Y no dejarnos llevar por este mundo, mis hermanos, que no nos enseña absolutamente nada. Tenemos que seguir a Jesús de todo corazón y pedirle que también nos inunde del Espíritu Santo, así como inundó a los apóstoles. Ellos fueron inundados del Espíritu Santo
Y por eso es que hablaban de esta manera. Este libro de Hechos de los Apóstoles nos enseña cómo estos hombres fueron y enseñaron hasta los últimos rincones del mundo. Como San Pablo, ¿verdad? Después de que fue el Señor quien le habló, que se le apareció para que dejara de perseguir a su iglesia, como él, sin dudar, fue y enseñó a los pueblos paganos lo del Señor, la buena nueva de su resurrección. Y es a lo que nosotros, mis hermanos, hemos estado haciendo para que nuestros hermanos que menos conocen, en los que menos ha entrado la palabra, allí es donde nosotros entramos. Es donde nosotros debemos llegar hasta el fondo de esos corazones vacíos. El Señor ya nos llamó, hay que seguir. Dice aquí en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, dice: nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Jesús no se dejó ver por todas las personas. ¿Se imaginan que se haya dejado ver por todo el mundo? Pues ya no sería un misterio a lo que nosotros hemos sido llamados. Jesús se dejó ver por todos aquellos a los que él había enseñado, a los apóstoles y discípulos que eran seguidores de él, que sí en realidad le amaban de corazón. Ante ellos se dejó ver para que cuando ellos tuvieran miedo, fueran perseguidos por las demás personas, al enseñarles la palabra de Dios, la buena nueva, cuando ellos enseñaran, no tuvieran miedo de las persecuciones, porque las persecuciones iban a salir tarde que temprano. Ellos, tal vez los primeros días que anduvieron enseñando al pueblo, no hubo nada de persecución, no hubo nada por qué padecer, pero más tarde, cuando los fariseos se dieron cuenta de que esos andaban enseñando la buena nueva de Jesús, de que había resucitado, pues era lo que ellos menos querían que se supiera, que él había resucitado. Ellos mentían en hacerle ver a las gentes que Jesús había muerto y que él estaba en esa tumba. Esa era la gran mentira que ellos inculcaban a la gente. Pero los apóstoles y todos los que lo vieron no se dejaron llevar por sus palabras, porque ya sabían que existía una resurrección y que en eso iban a estar siempre creyendo. No iban a dejarse llevar por los fariseos, por los maestros de la ley, por los sacerdotes de aquel tiempo. Ellos no iban a hacer eso. Ellos iban a continuar trabajando y no se iban a dejar llevar por las mentiras de aquellas personas. Y fíjense, mis hermanos, que es bonito reconocer la presencia de Jesús. No sé cuántos de ustedes han experimentado que cuando están orando pueden sentir que el Señor realmente está con usted. Cuando usted tiene miedo y usted se pone a orar ante el Señor, inmediatamente llega aquel consuelo, aquella paz que usted le está pidiendo al Señor. Y es cuando se da cuenta que en realidad Jesús está vivo. Y no puede dejar usted que las demás personas le quieran inculcar mentiras como aquellos fariseos de aquel tiempo. Porque cuántas personas no son agradecidas, no agradecen lo que el Señor hizo por nosotros. Es más, la gente está preocupándose por ir a la fiesta hoy día de la resurrección del Señor. Hoy día muchas personas se preparan para ir a las playas, para ir a disfrutar del alcohol, de las drogas y del placer. En eso están preocupadas las personas más que en cualquier otra cosa. ¿Ustedes imaginan, mis hermanos, ustedes creen que Jesús está contento con esto? Que después de que Él resucitó de entre los muertos, nos enseñó que Él había muerto por nosotros y luego le vamos a pagar con esto. Y es que en realidad muchas personas, cuando no conocíamos de Dios, sí éramos así. Y hay muchas personas que son así aún todavía, porque no conocen. Y no quieren conocer, no quieren adentrarse, no quieren un compromiso el que ellos no tantean poder llevar a cabo. Por eso, mis hermanos, pidamos siempre a Dios para que no nos permita
salirnos del ministerio por el cual hemos estado trabajando. Yo no sé para cuántos que me están escuchando en este momento, pero para mí es un privilegio que el Señor me haya escogido para anunciar su palabra. Y seguiré, mis hermanos, transmitiéndoles la palabra de Dios, la buena nueva, todos los días sin término, hasta el día en que el Señor ya venga por mí. Porque eso, nosotros tenemos la fe y la confianza de que el Señor nos va a tomar de su mano y nos va a llevar ante Él, ante su presencia. Es en eso en lo que estamos trabajando, y por eso cuando el pecado llega a nuestras vidas, nos duele hasta el alma traicionar a nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, tengamos confianza en Él, tengamos la fe. Esta es la enseñanza que Él nos dio, que Él nos trajo a través de su muerte y resurrección, de que le sigamos con mucha fe y confianza, y estaremos junto a Él, estaremos en su presencia, ese día de nuestro fin aquí en la tierra. Llegaremos al cielo porque el Señor nos lo ha prometido. Pero sigamos echándole muchas ganas, porque a eso hemos sido llamados. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Fíjense bien, Dios ha concedido a Jesús, nuestro Señor, ser el juez de vivos y muertos. Entonces, el día en que nosotros ya no estemos aquí, va a venir ese juez y nos va a pedir cuentas. Yo sí tengo mucho temor, mis hermanos, porque les voy a decir la verdad, yo soy un pecador. Yo no me considero limpio de toda mi persona. Tenemos algo que sinceramente seguimos cayendo en el pecado. Somos humanos y estamos en el camino, pero aquellos pecados, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos dé las fuerzas, que nos mande su espíritu para dejarlos a un lado y seguirle solamente a Él, porque al fin de cuentas, donde viviremos es en esa gloria eterna. Mis hermanos, voy ahora en este momento a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está concedida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Fíjense bien la fe de San Pablo cuando les hablaba a estos corintios, a un pueblo, como les decía, totalmente pagano. Era una nación que no creía más que en sus dioses, dioses hechos de barro y de metal. Ante esos dioses ellos se arrodillaban. Esos dioses eran a los que ellos pedían, pero que en la realidad, mis hermanos, que no recibían absolutamente ni un favor de esos dioses. El Dios de los judíos era el mismo Dios que a ellos les ayudaba en todas sus necesidades. Nada más que ellos nunca lo vieron así porque no lo conocían. Cuando San Pablo se los enseña, cuando San Pablo les predica sobre la buena nueva, sobre esa resurrección, hermanos, todos nos damos cuenta de que en Él se encuentra todo lo que pedimos, en nadie más. Fíjense bien lo que San Pablo les dice a estas personas. Les dice que busquen en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque al fin de cuentas es donde vamos a vivir eternamente. No aquí en la tierra. No rebusquemos aquí en la tierra, porque aquí no hay nada nuestro. Y a veces, si nos ponemos a pensar, es donde más buscamos. Queremos cosas materiales, queremos llenarnos de dinero, de bienes, de casas, de cosas que no sirven para nada, que aquí se van a quedar. No podemos nosotros, mis hermanos, poner nuestro pensamiento en las cosas de este mundo. Muchas personas enseñan que a este mundo no se vino más de que a disfrutar, y que en Dios no tenemos que creer
Eso es lo que nos quieren hacer entender las personas de este tiempo. Y como Jesús decía, el día que Él venga de nuevo, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Hallará personas que tengan corazón para buscarle a Él? Pongámonos a pensar en esto, mis hermanos. San Pablo tenía una fe que ojalá y nosotros pudiéramos conseguir, siendo un hombre que se dedicó totalmente a seguir a los cristianos para matarlos. Los perseguía por todos los pueblos para llevarlos a la cárcel y después darles muerte. Esa era la persecución que se había llevado a cabo después de que Jesús, nuestro Señor, va al cielo. Los apóstoles se dedicaron a enseñarles a los judíos la palabra, la buena nueva. Y cuando San Pablo se da cuenta de todo esto, él creyó que todos estos estaban locos y que eran unos fanáticos. Es que él sí sabía, mis hermanos, él sí conocía de la palabra de Dios, sabía bien de las escrituras. Por eso es que su celo por perseguir a las personas era grande. Pero cuando el Señor lo encuentra y le hace ver su maldad, le hace ver que todo lo que él está haciendo está mal hecho, de hacer esa persecución por sus hermanos, ¿verdad? Porque somos hermanos de Jesús e hijos de Dios. Pero hermanos, no nos dejemos llevar por las personas. En medio de persecuciones, en miedos que vamos a sufrir en este caminar, no nos detengamos. ¿Se imaginan? A los apóstoles y a los discípulos de Jesús los perseguían todos los días. Ellos siempre estaban escondidos para predicar de la palabra, porque sabían bien que si los encontraban los iban a matar. Después de muchos años, en otros pueblos ha habido muchas persecuciones, ¿verdad? Recordemos también a nuestro México, en el tiempo de los cristeros. Estas personas se levantaron en contra del gobierno, porque el gobierno estaba mandando matar a todo el que creyera en Jesús y en la Virgen Santísima. Ese era su lema. Todo aquel que encuentren ustedes arrodillado frente a Jesús o a la Virgen Santísima, denle muerte. Esa era una persecución muy terrible. Sin embargo, mis hermanos, se mantuvieron firmes y se pusieron en contra del gobierno. ¿Y quién salió triunfante, mis hermanos? Todos aquellos que tenían la fe y la confianza en Dios, que no iban a quedar defraudados, y que así fue. No quedaron defraudados por Dios. Dios venció y vencerá siempre que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Así era San Pablo. Él reconocía en Jesús el poderío, y después que lo reconoció, no hubo nada más que Jesús para él. Ya lo antiguo les enseñaba a las personas que él erróneamente había perseguido a la iglesia, pero que él se había encontrado con aquel que da la vida, que da una resurrección para todo aquel que lo crea así. Hermanos, conmemoramos hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que en Él vamos también nosotros a resucitar un día. Y si nos ponemos fuertemente en oración todos los días, sin cansarnos, ¿verdad? Que aunque a veces el cansancio nos vence, nos quedamos dormidos, pues aún así, mis hermanos, en medio de ese sueño, les aseguro que Jesús, si viniera y nos buscara, Él nos llevaría con Él, porque estamos orando ante Él. Esa es la fe y la confianza que debemos depositar siempre en Jesús. No dejar de orar, sino que sigámosle de todo corazón, con mucha fe y confianza en Él. Fíjense bien, dice: pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Qué bello mensaje de San Pablo a través de esta lectura a los Corintios. Es algo precioso, mis hermanos, que tenemos que apreciar también nosotros como San Pablo. Tenemos nosotros la seguridad, tenemos nuestros corazones llenos de gratitud hacia el Señor por lo que hizo. Y debemos de estar agradecidos hasta el último día, porque gracias a Él tenemos vida y gracias a Él estaremos un día gozando de esa gloria celestial. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puestos no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, el primer día después del sábado, dice en la palabra de Dios, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Fíjense, todavía ellos, mis hermanos, estaban cerrados de la mente. Al igual que los apóstoles, María Magdalena no se daba cuenta tampoco de que Jesús ya había resucitado. Ella se espantó cuando fue al sepulcro y miró removida la piedra que lo tapaba, que estaba puesta ahí para que Jesús fuera custodiado. Inclusive, fíjense bien, pusieron soldados ahí fuera de ese sepulcro para que a Jesús no se lo fueran a robar o no fueran a hacer otras cosas, que cuando él anduvo entre el pueblo, él decía que iba a resucitar. Entonces todos aquellos se dieron cuenta de estas palabras y dijeron: tal vez estos van a robárselo y luego van a decir resucitó, ¿verdad? Pero no es así, mis hermanos. Todo fue de la manera que Dios quiso que se hicieran las cosas. Todo lo que sucedió en aquel tiempo sucedió así, mis hermanos, para que nuestro Señor fuera reconocido, fuera el único en el que Dios había constituido todas las cosas. Todo lo que el Señor puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo es para nuestro bien, que Él es juez, como dice en la segunda lectura, que Jesús es juez de vivos y muertos. Entonces, mis hermanos, estos apóstoles y discípulos de Jesús estaban todavía con sus dudas de lo que había sucedido, de todo lo que había pasado. Cuando no encuentran a Jesús dentro de esa tumba, pues lo primero que piensan es en que se lo han robado. Pero, fíjense, y leamos más adelante. Dice: salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Jesús debía resucitar de entre los muertos. Fíjense, mis hermanos, primero llega el discípulo, o sea Juan, ¿verdad? Que llegó primero que Simón Pedro. Llegó primero porque corría más rápido y era más joven. San Pedro ya era más viejo. Pero cuando llega, se detiene, no entra. Entra Pedro, ve el sudario que está allí todo, pero aparte, doblado en otro lugar. Cuando entra Juan, dice que creyó. Se recordó de las escrituras de los profetas. Se recordó de todo lo que Jesús les había enseñado.
dice, y creyó. O sea, que él sí ya no tuvo las dudas de que Jesús había resucitado, de que todo lo que el Señor les había enseñado tendría que suceder más tarde, todavía con ellos, para que se dieran cuenta de lo que Él les enseñó y que nada de lo que Él les enseñó era mentira, sino pura verdad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que Jesús ha resucitado y está entre nosotros y Él nos ha abierto la mente y el corazón para seguirle? ¿Cuántos sí en realidad creemos? ¿Cuántos sí tenemos esa fe bien puesta en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser? Creemos, al igual que San Juan, que cuando llegó ahí al sepulcro, miró todo puesto a un lado, pero Jesús ya no estaba allí. Se lo habían llevado según las personas, pero él se dio cuenta que había resucitado, porque él entendió las Escrituras y entendió lo que Jesús les había enseñado. Esto es tan hermoso, mis hermanos, que yo me traslado a aquel tiempo. La mente la pongo en todas las cosas que sucedieron. Y en realidad que a veces, cuando escuchamos las lecturas en la iglesia, cuando se nos están leyendo, o también cuando el sacerdote nos está explicando, es algo tan hermoso que a mí se me viene el llanto. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando escuchamos de la palabra de Dios nos da por llorar. Y es que no es que seamos tan sensibles, mis hermanos, sino que todo esto viene del Espíritu de Dios. Y cuando tú sientes ese deseo de llorar, es porque realmente sientes tu amor por Jesús. Y no lo traicionemos, mis hermanos. Pidámosle a Dios la fuerza para no traicionarlo con nuestros pecados. Porque si Jesús ha resucitado, si Jesús está allá entre nosotros, y Él está allí para enseñarnos lo que vendrá más adelante, entonces, hermanos, expongamos todas nuestras peticiones ante Él. No dejemos de pedirle, porque al dejar de pedirle, haga de cuenta que es como dejar de comer. La vida se nos va poco a poco y entonces no va a haber nada por el que vivir. Tenemos que vivir porque sabemos que vivir en el nombre del Señor es vivir una vida eterna, y a eso hay que tirarle todos los días de la vida. Que seamos constantes en nuestras oraciones para que el Señor nos sostenga de su mano y no nos deje aquí en este mundo. Pidamos pues, mis hermanos. Voy en este momento a poner una alabanza y voy a regresar. Voy a hacer una pequeña oración para pedirle a nuestro Señor Jesús, para exponerle todas nuestras peticiones, todo lo que tengamos en nuestra mente en este momento en sus benditas manos. Ya regreso. Resucitó, resucitó, resucitó. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, aleluya. Resucitó, resucitó.
resucitó. Y pidámosle a Dios en este día, mis hermanos, en esta oración, para que resucite nuestra alma, resucite nuestro espíritu, porque a veces lo tenemos totalmente opacado. Pidámosle que nos dé vida, que nos dé esa fuerza, esa fortaleza que nuestro ser necesita para seguir en este caminar. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, Señor. Gracias por tu gran bondad de traernos tu enseñanza, de traernos la buena nueva y de darnos, Señor, una esperanza de que un día, Señor, también estaremos junto a ti, dándote honra y gloria solamente a ti, Señor, por todo lo que hiciste y por todo, Señor, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendito y alabado sea, Señor. Te pido que nos sigas fortaleciendo. Te pido por nuestras familias, Señor, por todos aquellos que no te reconocen, por todos aquellos que dudan de que tú resucitaste, Señor, de que tú, Señor, nos has dado una vida nueva. Te pido por todas aquellas personas, Señor, que se la viven alcoholizándose, que se la viven drogándose, prostituyéndose, porque aún, Señor, no les ha llegado esa buena nueva. Y aún, Señor, no se han dado cuenta de ese gran amor que tú, Señor, sientes por nosotros. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque en ti encontramos todo lo que teníamos perdido. Todo aquello, Señor, que cuando no nos dábamos cuenta, no sabíamos que estábamos en la oscuridad. Y a hoy, Señor, que te conocemos, pero que aún así, Señor, te fallamos, volvemos a entrar en el lodo y nos seguimos enlodando cada día, Señor. Por eso te pedimos que nos abras la mente y el corazón para no volver a caer en ese pecado, en esas cosas, Señor, que a ti no te agradan, que a ti, Señor, no te gusta que nosotros hagamos. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor. Espíritu Santo, al igual que como los apóstoles, se mantuvieron en espera para recibirte a ti. Se mantuvieron en ese lugar, todos juntos reunidos en oración, para que tú vinieras a ellos y te postraras sobre ellos, y así darles fuerza y darles entendimiento. Te pedimos también para nosotros, bendito Espíritu, que lo hagas. Que nosotros, aún ese Espíritu que hemos recibido en el bautismo, lo apagamos con nuestros actos, lo apagamos con nuestros pecados y con toda la maldad que cometemos cada día. Por eso, bendito Espíritu, yo te pido que transformes nuestros corazones, que nos hagas ver nuestra maldad y no nos permitas seguir llevando a cabo la maldad en medio de nuestros amigos, compañeros, familia, en fin, todas aquellas personas que nos rodean. Que más bien les enseñemos nuestro nuevo caminar en el nombre del Señor, y en ti, bendito Espíritu, que nos transformas para que nuestros hermanos que ven nuestra persona, ellos también se animen y se adentren al amor de nuestro Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Sigue caminando con nosotros, Mamita María. Síguenos llevando de tu mano, así como mantuviste a Jesús hasta su edad media. Le enseñaste todo lo que él tenía que hacer, que aunque después, Mamita María, te diste cuenta de que él nos traía la enseñanza y que tú misma, Mamita María, aprendiste de él. Enséñanos todo lo que aprendiste, Madre Santísima, y todo lo que en estos días pasados hemos nosotros sufrido tanto. Hemos nosotros pasado por tantas dificultades. Te pedimos, Mamita María, que pongas todas nuestras peticiones ante Jesús. Lleves todo aquello que nos aqueja, todas aquellas enfermedades que no nos dejan en paz. Te pido por todos los que están enfermos de una enfermedad crónica, de una enfermedad que ellos sienten que ya no van a salir de ella. Mamita María, te los pongo en tus benditas manos para que tú hagas de ellos lo que mejor convenga a nuestro Dios. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pues bien, mis hermanos, gracias. Gracias por haberme acompañado en este día, día de la Pascua, de la resurrección del Señor. No nos olvidemos, mis hermanos, de ir a misa. No nos olvidemos de darle gracias a Dios por todo lo que Él hizo y por toda su bondad que ha tenido hasta el día de hoy con nosotros. Que aunque este mundo está todo mal, aunque este mundo solamente han existido últimamente guerras, maldad entre los gobiernos, nosotros pidámosle a Dios por todo esto, para que todo esto se tranquilice y vuelva a su normalidad. Mis hermanos, hoy día, como les digo, es un día muy especial, es día de pasarla con familia y es día también de agradecer al Señor por toda su bondad. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día, día de la resurrección del Señor. Bendiciones.